Y hoy nos acompañan en la gran tertulia de la economía, aquí en Capital Radio, Antonio Sanabria, que es investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenos días. Hola, buenos días. Y bienvenido. Bien allá. Con Rubén García Quismondo, socio director de Coabla Abogados y Economistas. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. Pues bien, también muy bien. Muy bien, aquí cómodo. Esa estupenda mezcla de abogados y economistas que Sí. da una peculiar visión de las cosas. Bueno, sí, una visión un poco más amplia, ¿no? Más, como dicen ahora, más holística, ¿no? Desde varios puntos de vista, etcétera. Sí, es una combinación, pero bueno, hay más combinaciones que son muy positivas, ¿no? Pero sí. Vamos a dar perspectiva al día, a las noticias del día. No sé de todo lo que hemos traído esta mañana que nos interesa, qué es lo que más os gusta. Ya sabéis que ha empezado la campaña electoral en Alemania y es curioso, Financial Times dice que ha empezado con mucha energía en un país que precisamente le falta eso, energía económica, y parece que el foco de ambos candidatos, de los dos grandes candidatos, Merz y Scholz, está muy enfocado en devolver el crecimiento perdido al país. Y tienen, claro, recetas muy diferentes. ¿Habéis escuchado más o menos por dónde van las cosas en cada uno de ellos? Yo todavía no mucho, pero bueno, es verdad que tienen un problema con el crecimiento y es verdad que tienen un problema con la energía. Sí. Pero es que han sido muchos años de haber apostado por una energía barata traída de Rusia, con una serie de acuerdos, algunos más regulares que otros, y donde han participado los dos principales partidos, el SPD y la CDU. Entonces, bueno, pues habrá que ver y estar atentos. Y habrá que estar atentos también a la emergencia de un partido de extrema derecha, bueno, poca broma, porque es heredero directo del Partido Nacional Socialista Alemán. El AfD, ¿no? La La alternativa por alternativa Alemania. por Alemania. Habrá que ver cómo se cristaliza eso. De momento, las elecciones en la Alemania del Este le ha ido bastante bien. Es la segunda fuerza política. Es la ¿no? segunda fuerza, efectivamente. Y luego, bueno, a ver otras fuerzas pequeñas, porque aquí estamos menos acostumbrados, pero en Alemania u otros países es más normal, una cierta fragmentación y siempre fuerzas que tienen un peso importante y pueden ser partidos bisagra a la hora de conformar un gobierno de uno u otro signo. Rubén, es un país que te sientes cercano, ¿no? Alemania. Sí, yo estoy muy a menudo en Alemania y la conozco muy bien. A ver, Scholz se va, ¿no? Salvo hubiera grandes cambios. Pero está muy entusiasmado en la campaña, ¿no? Le hemos visto hacer Pero muchas es por propuestas. intentar que el partido no quede el tercero detrás de Alternative Deutschland, que es el partido de derecha. Yo tampoco metería miedo, no es un heredero del Partido Nacional Socialista. Bueno, es algo No que lo estamos en fundaron. los años 30, ni estamos en 2024, y si los alemanes lo votan, pues tienen derecho a votarlo, ¿no? Entonces no metería porque va a ser el segundo partido de Alemania y porque en algunos ayuntamientos pues ya está habiendo determinadas coaliciones y determinados entendimientos con la CDU, ¿no? Que es el partido que probablemente gane junto con la CSU bávara. Yo diría que Merz es un perfil muy liberal, no tiene nada que ver con el perfil socialdemócrata clásico y habitual que tuvo Merkel, ¿no? Que fue una persona muy poco reformista. Pero no es Lindner, vamos. No. Y luego te diría que Alemania está en una reestructuración profunda de toda su industria, pues por temas internacionales, temas de energía, como decía Antonio, y porque es un país que afronta los retos, yo creo, y tú para tener que afrontar un reto como el que ellos tienen, a pesar de que no tienen una deuda pública importante, ni tienen un déficit público importante, sí tienen un crecimiento económico muy atenuado o negativo, ¿no? Y es consecuencia de todos los cambios mundiales, geoestratégicos, pero están en el trabajo. Yo cada vez que voy a Alemania, y además ese es uno de mis sectores, ¿no? Están reestructurando masivamente, están trabajando todos en la crisis, están intentando cambiar cosas, ¿no? Y probablemente pues te resurgirá una Alemania mucho más potente, pero bueno, como va a pasar en toda Europa, lógicamente el mensaje bueno, pues así de extrema izquierda, woke, etcétera, va acabando, ¿no? Deja la destrucción que nos ha creado y todos los problemas que ha creado en todo el mundo. Y eso es un cambio que ya se produjo en Italia, que se va a producir en Alemania y que probablemente el día que haya elecciones en Francia, pues también se producirá, ¿no? Y aquí, pues el día que los partidos independentistas estos que por 4 duros están destruyendo sus propias regiones, apoyando un gobierno que les viene fatal a sus propias regiones, pero bueno. Se incorpora a nuestra gran tertulia de la economía Eduardo Aguilar, es técnico comercial, economista del Estado, es presidente del Comité Editorial, Consejo Editorial de Capital Radio. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. Muy bien, buenos días. ¿Y cómo de cerca estás de Alemania? Yo tenía 3 comentarios que hacer. Uno,
bastante en línea con lo que he escuchado, es que ellos tienen algunas ventajas respecto a nosotros, y es que su equilibrio regional está mucho más conseguido, es decir, que le dan mucha importancia a que el desarrollo sociológico y económico esté más repartido, que en el caso de España no se produce algunas de las deficiencias que tiene el sistema francés o el español. Segundo, que necesitamos muchísimo a Alemania en la Unión Europea. El empujón de Alemania es fundamental. Y tercero, me da la impresión también que han tenido la habilidad de gestionar el tema poblacional, que es un gran problema en Europa. Ellos están siempre, pues quizá porque son alemanes, lo tienen mucho más equilibrado, teniéndolo muy difícil también, ¿no? Tienen una población inmigrante muy, muy fuerte, pero no se ha oído, como se ha oído en Francia o incluso en Italia, estos desajustes poblacionales debido a la inmigración, ¿no? Es decir, que es un tema que le dan mucha importancia, quizá porque son alemanes, ¿no? Pero la integración de mucha parte de la población inmigrante es muy grande ahí. Bueno, hay que decir que en todo caso, justamente el ascenso de Alternativa para Alemania se debe, entre otras cosas, a la política de Merkel, bastante aplaudida en su día, pero que ha generado división interna al respecto de la inclusión de 1 millón de refugiados en su momento sirios, que yo creo fue una postura más que decente, pero que ha generado tensiones internas. Y en clave económica, digamos que Alemania yo creo que tiene un elemento que tiene que resolver, y es cómo resuelve el equilibrio entre su demanda interna y de su demanda exterior. Tiene una dependencia de las exportaciones con unos superávit generalmente muy altos por cuenta corriente y una demanda interna muy lánguida. Es verdad que parte se debe a efectos demográficos, pero no solo. Tiene una demanda interna muy baja, con unos niveles de inversión de formación bruta de capital pues poco propios de un país tan industrializado, y creo que tiene que resolver eso en clave interna, y al hilo de eso tiene que resolver el tema de qué hace con su legislación actual con respecto al techo de la deuda, que yo creo que es un elemento que la limita a la propia Alemania de cara a su crecimiento y a lo que tiene que ser su reconversión industrial sobre esa base energética, ¿no? O sea, eso va a costar mucho más porque está en el ADN. Sí, Es sí, casi una... eso yo te iba a decir, que un temor, rechazo sí, total, sí, total. O sea, sí. para un alemán cualquiera, eso del Schuld, de deuda, eso no soluciona nada. Desde el punto de vista, yo estoy de acuerdo con el análisis económico más o menos que has realizado. El hecho de incrementar la demanda interna para intentar sustituir algo a la externa, pues es un tema que ellos tienen que tener muy en cuenta. El ahorro allí es natural, es decir, el tener altas tasas de ahorro en Alemania es parte de su cultura. Y yo no creo que haya en absoluto que levantar los límites a la deuda, ni que endeudarse, ni que financiar otros países europeos, que aprendan los países europeos, entre ellos España, a mantener su propia deuda y a ponerse una cierta disciplina. Yo más bien los veo como un ejemplo en ese sentido, independientemente de que tienen que hacer unas grandes inversiones en infraestructura. Pero eso lo tiene que hacer el sector privado, tiene que ser el sector privado, y eso lo vas a ver en Merz claramente, el que tome la alternativa, olvidarse de que el sector público es la solución, el sector público en general suele ser el problema, y ya está. Y las industrias se tendrán que reconvertir ellas, tendrán que hacer sus inversiones, son suficientemente capaces, y el Estado, pues bueno, hacer unas inversiones razonables, pero no endeudarse ni mantener un déficit alto, ni todo lo contrario, porque entonces Europa ya se habría ido a hacer puñetas, ¿no? Si no hubiera países serios como son Austria, Holanda, Alemania, Finlandia, etcétera, ¿no? O sea, la prodigalidad del sur de Europa tiene que acabar. Es que esta prodigalidad que vemos aquí de gastarnos 470.000 millones de euros desde el 2018 para generar 100.000 de PIB o crear 1.300.000 empleos públicos, 800.000 nuevos puestos de trabajo y toda la sustitución de los que se han ido jubilando, eso es un sinsentido. Hacemos eso no es solución ejercicio económica. de escucha de lo primero que están planteando los candidatos. Vamos a escuchar primero a Olaf Scholz, al canciller que ha provocado su propia salida. La pérdida es la moción de confianza. La primera idea que ha lanzado para recuperar el crecimiento de Alemania es hacer una política que en cierto modo recuerda a lo que están haciendo en Estados Unidos, Trump, que es lo de potenciar, primar la industria propia desde esta manera.
greifen zum Beispiel den Made in Germany Bonus, die Habla Innovationsprämie, de die crear wir una prima a vorschlagen, la um innovación Made in Unternehmen dabei zu Germany que unterstützen, proponemos para ayudar a las Ausrüstungsinvestitionen empresas a invertir jetzt zu en tätigen hier equipos in en Deutschland. Alemania. Das ist Es lo das, que están was haciendo andere otros Länder países, por machen, ejemplo zum Estados Beispiel die Unidos, con la USA ley de mit dem reducción de la Inflation inflación Reduction Act und y den las Dingen, die cosas da que en drin ellas geregelt se sind. Und regulan. das brauchen wir Y auch también lo dringend für necesitamos Deutschland, um urgentemente jetzt para Alemania para wirtschaftliches generar Wachstum. crecimiento económico ahora. Habla del tiempo presente. Mientras que Friedrich Merz, el candidato de la CDU, que es el favorito, el que parte como favorito de los demócratas cristianos, habla en estos términos. Ich werde die Wirtschaftspolitik in unserem Land nicht auf neue Schulden, hohe Steuern Dice que no va a und centrar la viel política Unvertrauen económica del setzen, país en nueva sondern ich werde deuda, die altos Wirtschaftspolitik unseres impuestos Landes o auf mucha redistribución, Leistungsbereitschaft und sino que Wettbewerbsfähigkeit centraré setzen. la Wir política wollen nicht económica de den nuestro país en vorhandenen el kleinen Kuchen rendimiento besser y en la verteilen, sondern wir competitividad. wollen gemeinsam No queremos einen repartir el größeren pequeño Kuchen für pastel que alle hay, lo herstellen. que queremos es trabajar juntos para crear un pastel más grande. ¿Veis las diferencias? Clarísimo, sí. Sí, entre otras que el otro lleva 8 años, ¿no? Así que ahora diga esto, fue ministro de Finanzas con el gobierno de Merkel, Scholz me refiero, y ha sido 3 años primer ministro, ¿no? Entonces ahora que vengas a contar cuando has montado todo lo que estás sentado encima de ello, porque tú no puedes estar gobernando durante 7 años y luego decir, oye, ¿qué ha pasado? ¿Cómo que qué ha pasado? Pues lo que tú has creado gobernando o mal gobernando, ¿no? Entonces, ni deuda, ni déficit, ni nada de eso va a solucionar el problema de Alemania ni del de toda Europa. Competitividad, reestructuración, más pastel, efectivamente, Lo del pastel. menos impuestos. Sí, que el pastel crezca, menos El pastel. impuestos, menos intervención, menos regulación y te diría más, menos Unión Europea y solidaridad de deuda ni nada. Eso es como te hablaría un alemán. Yo no voy a pagar la prodigalidad de España o el cachondeo que tienen en España, que tienen en Grecia o que tienen en Portugal. Eso es el mensaje que normalmente un alemán promedio, esos 50 y tantos % que van a votar a Alternative für Deutschland y a CDU, que van a ser ampliamente la mayoría, quiere. Y ya está. Bueno, yo creo que hay que evitar un poco el caer en la excesiva caricaturización, ya sea de Alemania o ya sea de otros países. Alemania necesita la demanda externa que tienen esos países pródigos del sur, porque es a quien les venden los productos. Pero Cuando hablamos de poco. competitividad, decía Porter que los buenos economistas no hablan de competitividad, pero cuando hablamos de competitividad, uno de los elementos fundamentales de la competitividad es el precio. Vuelvo a insistir que Alemania tiene un problema con el precio energético. Era un factor favorable para ellos el tema energético para una industria intensiva en energía y ahora es un problema. Tienen que resolverlo. Y esa resolución ni es breve, como se ha dicho hace un momento, ni va a ser de un día para otro y requiere de mucho capital privado y público. Y tienen que afrontar eso. Y luego, además, hay una cuestión que serán más o menos europeístas. Yo no hablo en clave de solidaridad o fondos. Creo que la Unión Europea es mucho más que eso. Pero, entre otras cosas, creo que si se quiere hacer en clave industrial, en clave reindustrializadora o en clave de reestructuración económica, tiene que pensar en clave europea. Y yo lo que he hecho en falta en los dos en ese discurso. Quiero decir, mucho Alemania, y está muy bien que siendo alemanes hablen de Alemania, pero tienen que hablarlo en clave europea. La Unión Europea, viene el informe de Draghi en eso, la Unión Europea tiene que pensarse a sí misma en clave europea, obviamente cada país luego sus particularidades y sus especificidades, pero tiene que pensarse en clave europea. Sí, lo que pasa es que desde el inicio la clave europea alemana ha sido eficiencia, gestión económica y competitividad y mercados, etcétera. Y en la actual, los únicos pilotos que llevan ese son ellos, porque el resto son seguidores de un club donde pues hay mucho gasto y hay mucha política común social, que está muy bien, pero que no le saca a Alemania en este momento de su situación. Datos de la mañana curiosísimos. Alemania, con el desafío energético, a ver cómo soluciona efectivamente su necesidad. Alemania está quemando carbón para producir energía. De hecho, la Agencia Internacional de Energía ha publicado esta mañana los datos de demanda de carbón. Este año batimos récord histórico en el mundo. En 2024 creció un 1% respecto a la demanda del año pasado. Se espera que se estanque en 2027. Todavía hay 2 años o 3 hasta que la demanda deje de crecer. Pero es sobre todo por la India. Alemania sí que ha reducido el consumo de carbón comparado con años anteriores. Es sobre todo la India y bueno, China, que es otro clásico en ese sentido de consumo de carbón, pero fundamentalmente la India. Pero sí,
son expectativas de crecimiento del consumo de carbón global que superan lo recomendado y lo previsto inicialmente. Hablamos un poco de la economía española. Ya sabéis que en lo último que está el Parlamento, hoy es la última sesión de control parlamentario, es en intentar sacar unos presupuestos adelante. De momento, anoche estuvo en la televisión pública el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reconociendo que están en ello, que no desesperan, pero que el país puede seguir funcionando sin presupuestos generales del Estado. Este gobierno puede operar con una prórroga presupuestaria y puede seguir avanzando en la conquista de derechos, en la aprobación de normas y en la ejecución de inversiones. Dicho esto, es importante aprobar unos presupuestos, entre otras cosas, porque es la forma de trasladar a los ciudadanos dónde están las prioridades de política económica, dónde queremos poner ese dinero. Pues se puede seguir funcionando con presupuestos prorrogados. Por poder puedes, ¿no? Ya estás con unos, ¿no? En realidad tú ya lo has prorrogado. Este año ya ha sido con presupuestos prorrogados. Estamos al 17 de diciembre, ¿no? Es decir, que los presupuestos, normalmente octubre, noviembre. Y la Comisión Europea pidiéndolos, ¿eh? Claro, y si acaso, pues ya los aprobarás en febrero, ¿no? Porque es cuando tendrás las nuevas sesiones parlamentarias, etcétera. Pues no creo que lo vayas a aprobar en 2 días que te quedan, ¿no? Con los inconvenientes que tienes. Bueno, nos hemos acostumbrado a que el Parlamento es un lugar donde no importa, ¿no? A que se anuncian leyes que no se aprueban. ¿Cuántas leyes se han anunciado y no se han aprobado en este periodo legislativo tan convulso, ¿no? Bueno, yo creo que los presupuestos son un instrumento, claro, de política económica fundamental. Lo que pasa es que en España han perdido ese, porque no tiene mayoría. Y de disciplina. Y de disciplina, bueno, pero España no tiene esa disciplina. Bueno, pero un déficit del 3,7 y con bajando la deuda a base de inflación y aumentándola en términos absolutos. Entonces, dado que esa disciplina no la tenemos y tampoco nos la impone la Unión Europea, Sí la impone. Bueno, ellos dicen que la imponen, pero no la imponen. Lo que hacen es imponer cada día una locura más, ¿no? A ver si se les ocurre cerrar algún otro sector, etcétera, ¿no? Entonces, yo me gustaría que aprobaran un presupuesto, pero no lo veo por factible. Y además el que aprobaran tiene que hacer combinar a extremos tan dispares, ¿no? Como a Bildu y al PNV, o como a Esquerra y a Junts, ¿no? Entonces, yo no lo veo una posibilidad, ¿no? Yo casi pensaría que lo mejor cuando no puedes gobernar porque no tienes una mayoría parlamentaria sólida, pues es convocar elecciones, ¿no? Eso lo hacen los países civilizados. Probablemente este no lo es porque ha perdido ese tipo de rumbo y la Cámara Legislativa, pero sí que es un instrumento muy importante y España lo necesita porque España tiene unos retos por delante, es como toda Europa, ni más ni menos, ¿no? Como lo hablábamos de Alemania, pero que los afronta, ¿no? Por ejemplo, el canciller Scholz, ¿qué ha hecho, ¿no? Cuando ya no tiene mayoría, pues convoca una moción de confianza para perderla y luego convoca elecciones, ¿no? Pues ya está, ¿no? Pues está todo dicho. El francés, ¿qué hace? Nombra un nuevo gobierno que van a destituir en cuestión de un mes y pico, ¿no? Son distintas. Bueno, yo creo que los países, al final, las legislaciones sean o no distintas, la democracia es siempre parecida y similar. Si tú no tienes una mayoría parlamentaria estable y no la has tenido, nunca has ganado las elecciones, porque eres el segundo partido más votado, pero has logrado imponer mayorías parlamentarias dispares y completamente contraproducentes, si ya ni siquiera eso te funciona, pues debes de convocar elecciones o seguir con un presupuesto prorrogado del año 2000, ¿cuánto era ya? 23, ¿no? 23. En el 25, El 23, sí. Que no es la primera vez, por cierto, No, porque no, no. creo que Lo han hecho todos los ya pasó. gobiernos El esto. gobierno los presupuestos de 2018 duraron hasta 2021. Técnicamente se pueden prorrogar, o sea que eso está contemplado en la ley. Lo que pasa que evidentemente no es lo deseable. Ya para este año no da tiempo, es imposible por los trámites parlamentarios. Los plazos, ¿no? Los plazos es imposible que diera tiempo, con lo cual serán prorrogados automáticamente el 1 de enero. Y ya nos pondremos efectivamente a partir de febrero en adelante, que a lo mejor podamos tener, si acaso, unos presupuestos en abril o mayo. Es verdad que la gran dificultad, y ya se ha señalado, totalmente de acuerdo, es poner de acuerdo a diferentes fuerzas. Lo que pasa es que esa dificultad ya se superó con la propia moción de investidura que investió al actual presidente. Entonces está esa incertidumbre doble, por una parte, de si habrá presupuestos y qué presupuestos. Ahora, disciplina y demás, bueno, hay que recordar que el déficit para este año es del 3%. España está fuera de la supervisión. Bueno, a ver, que habrá que calcular el impacto de la DANA, ¿no?
puede Sí, estar por Yo más encima, bien hablo probablemente. de 3,7 y las etcétera, previsiones ¿no? es que esté en torno al 3%, Bueno, porque además los eso, gastos vinculados a la dana no computan como pero déficit. las previsiones pues, en Pero España son previsiones, ¿no? sí, pero es que son las previsiones de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, de la Comisión Es que me Europea, da igual el que de lo los diga. resultados fiscales que hay actualmente por los Yo datos. los últimos datos que he oído están más en el 3,4, 3,5 que en el 3, pero vamos, Luego- si están luego en dice el la 3 fuente, subiendo pero es impuestos, verdad que hay que esperar. Esto es pues como hasta fenomenal, llegar ¿no? a la foto finish y ver efectivamente. Pero vamos, de momento, que es lo único que podemos hablar, estamos en esa línea y habrá que ver efectivamente luego cómo se sustancia esos presupuestos, que desde luego no van a ser cosa fácil, pero sí que sería deseable, insisto, en que sería una cuestión. Yo creo que hay un acuerdo, subir impuestos, ¿no? Y seguir gastando más, ¿no? Porque España es lo que hace, gasta más, subiendo impuestos continuamente. La presión fiscal ha bajado. Bueno, hombre, la presión fiscal, que en España ha bajado la presión fiscal, Antonio, eso lo puedes decir tú y creo que no te lo va a suscribir nadie. Han subido todos los impuestos, han subido todos los tributos, las contribuciones, la seguridad social, el impuesto a la renta en frío, el impuesto de sociedades a muchas eléctricas, bancas, impuestos sobre plásticos, de todo. Han subido las bases de cotización de la seguridad social. Recientemente están revisando a centenares de miles de autónomos las cotizaciones, que en realidad es una subida. Quiero decir, yo no sé, quizá a veces es que en el mundo académico no percibir la realidad, ¿no? La realidad que se percibe digamos, en las empresas, etcétera. En España han subido los impuestos por vía inflacionaria y han subido los impuestos por continuas normas, que es el único que se ponen de acuerdo todos, desgraciadamente. Bueno, yo me subir limito a impuestos, los ¿no? datos de Eurostat, Bueno, cuestiones pero es que a mí no me subjetivas, digas pues los datos de Eurostat, bueno. yo te estoy diciendo impuestos concretos. ¿El IRPF ha subido o no ha El subido? impuesto a ¿Ha sociedades, subido el impuesto de la renta sí, sobre las rentas de capital? ¿Ha subido el impuesto sobre las eléctricas, sobre la banca? pero es que ¿Hay ha un nuevo bajado impuesto Presión eléctrico? fiscal es ingresos tributarios, recaudación del país sobre PIB, ¿no? Exacto. Esa es la medida. Más o menos, ¿no? Los datos es que, claro, según la fuente pueden también tener alguna interpretación. El Instituto de Estudios Económicos estaba consultando la documentación, tiene datos del 22, ahí estamos en récord histórico, en el No, pero 42% del PIB. es que calculan una presión fiscal que no es la presión fiscal, eso es otro cálculo. La presión fiscal, digamos, de ingresos fiscales sobre el PIB, que lo calcula Eurostat y lo calcula el INE con la metodología de Eurostat, es 3 décimas más Bueno, es que baja. estamos Es más baja. confundiendo esfuerzo fiscal, El que es esfuerzo lo que fiscal hace es el una aberración instituto. matemática Bueno, que eso divide no es 2 veces ninguna aberración, eso es para las universidades de economía Bueno. española, en la que enseñé yo no sé qué economía. Y El para esfuerzo fiscal Eduardo es lo que Aguilar, una persona de su No, renta bueno, destina a ¿cuál pagar es? impuestos. como tú quieras. Y la presión fiscal, pues es el nivel de recaudación sobre el Producto Interior Bruto, que en cualquier caso también ha subido. Luego Ambas. podemos introducir la percepción fiscal. Sí. Que esa es Eso otra, es el claro. esfuerzo fiscal. Bueno, es No, a mí tu lo que percepción me fiscal. da pena del debate es que, claro, precisamente como la formación del gobierno ha requerido unos apoyos un poco contra natura, esto ahora se traslada a todos los ámbitos de la actividad política, ¿no? Ya. Y el presupuesto, claro, ahí tengo el defecto también de ser economista de Estado. El presupuesto es un instrumento muy importante, es muy importante y crea muchísima disciplina, porque una vez que tienes aprobada una línea del presupuesto, si la quieres modificar, tienes que pedir ampliación presupuestaria y es todo un trámite interno que los ciudadanos, perdón, los ciudadanos no lo ven, pero que exige una disciplina muy grande porque tienes que justificar permanentemente esa ampliación. Si no hay presupuesto o el presupuesto está prorrogado, la tradición nuestra es que te desmandas un poco, ¿no? Claro, porque estás con cálculos aproximados, esa disciplina se pierde y al final terminas con más déficit. Es casi inevitable. Pasan cosas y tu línea pues ya no es la que había previsto ese ejercicio concreto, sino que es a lo mejor 2 o 3 ejercicios anteriores, y entonces justificas mucho más fácilmente pues eso, que haya ampliaciones presupuestarias en partidas que a lo mejor deberían requerir un poquito más de sensatez. Y es una pena que ese debate no sea así, que es como debería ser, porque eso ayuda a todo el mundo. Con independencia de que luego a lo mejor tu línea sea un poquito más de un lado o un poquito más del otro. Pero el tener un instrumento presupuestario es esencial, es esencial. Y hemos perdido un poquito esa percepción. Y entonces están midiendo siempre, si no consigues aprobar el presupuesto,
es que no puedes gobernar. Bueno, pues efectivamente, claro, efectivamente, si tú no tienes cuentas, tú imagínate cualquier empresa o cualquier paterfamilias, ¿no? Que dijera, no, yo voy sin presupuesto. No, pero por aclarar dos cuestiones. Bueno, primero, yo creo que políticamente un gobierno no cumple una legislatura entera si no es capaz de aprobar unos solo presupuestos. Claro. Con lo cual, aguantar unos meses, pero no podrá dilatarlo mucho más porque esa debilidad denota debilidad en cualquier otra ley. Claro. Y la segunda cuestión es que, porque no quede una sensación de que parece que cualquier gobierno, si no hay presupuestos, puede hacer lo que le dé la gana, porque si no, ningún claro. gobierno aprobaría ninguno, es que además están activadas las reglas fiscales. Es decir, que a partir de la intervención general del Estado hay una supervisión en cuanto a la dedicación del gasto y de los ingresos, que tienes que cumplir unas determinadas cuestiones y hay una determinada disciplina que nos viene impuesta desde Europa. Sí, pero mi experiencia es que si tienes una partida de gasto aprobada en el año, en este caso, en el año 2023, y estás en el año 2025, hay una deriva natural que te dice, hombre, mira, efectivamente, habíamos previsto aquí 10.000 millones para esta partida, pero claro, hay que tener en cuenta que estamos 2 años más tarde, que no son... La discrecionalidad ahí, ¿no? Exactamente. En el trámite habitual, normal, interno de la administración, que hace siempre que haya una pequeña deriva adicional y, por supuesto, el tema de inflación, etcétera, etcétera. Bueno, y al final esa partida, en lugar de ser los 10.000 que estaban previstos, van a ser pues 15.000. Y esa deriva es por relajación presupuestaria. Ya, pero es muy importante, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con Antonio en lo que ha dicho, ¿no? Si tú no logras aprobar un presupuesto, es que no vas a lograr aprobar ninguna otra ley probablemente. Y un gobierno cada que ley no es tendrá su capaz, duración, claro. un gobierno que no tiene una mayoría parlamentaria o que no la renueva continuamente y que ha aprobado, creo que son un par de leyes o 3, me da completamente igual, y no hablo de decretos o reales decretos, etcétera, sino leyes tramitadas parlamentariamente con un debate, con unas ponencias y aprobadas por una mayoría, pues lo tiene muy difícil continuar, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo, además, que es un instrumento. Quiero decir, el año 2023 es distinto al 2025 y la tendencia de la administración pública, por más intervención general que haya, por más control de la Unión Europea, que no son más que enviarle una serie de documentos y, bueno, pues ellos lo miran, protestan y luego cada uno hace lo que quiere o lo que considera conveniente, ¿no? Aunque luego te puedan retrasar un poco el pago de esta partida o de aquella, ¿no? Y más en un país que depende un poco de dinero ajeno, ¿no? Yo creo que es muy importante y un gobierno, efectivamente, que no es capaz de aprobar eso, tampoco será capaz de aprobar una ley que reduzca, como tienen, por ejemplo, como objetivo la jornada, ¿no? Yo no estoy completamente de acuerdo, pero tampoco será capaz de aprobar eso, ni la ley de industria que proponía el otro día el ministro, ¿no? No será capaz de aprobar ninguna ley, ¿no? Yo tampoco estoy muy de acuerdo con algunos aspectos de esa ley de industria, me parece una barbaridad. Por ejemplo, el penalizar a las empresas que se van del país, eso me parece una barbaridad de libro, ¿no? Porque hace menos atractivo un país a la hora de la inversión internacional. Si te digo, oye, que sepas que cuando te vayas te voy a penalizar. No, lo que pide es que devuelvan las ayudas. Pues ya, bueno, lógica, y otra serie no tiene ninguna lógica. No tiene ninguna lógica cuando yo te di la ayuda vinculada a un esfuerzo que tú hiciste en determinado momento y puedes haber cumplido con ese esfuerzo y 3 años después no te va bien el negocio y tienes que cerrar. O sea, es que eso no tiene sentido. Tú no le tienes que decir, y si no des ayudas públicas, se bajan los impuestos. Si yo creo que la mayor parte de los empresarios no queremos ayudas públicas, queremos que nos bajen los impuestos y que reduzcan el gasto público. Y yo no pido ya ayudas casi por costumbre. ¿Por qué? Pues porque no quiero, porque ya sé que al final el trámite, ahora nos invaden a todos. Yo recuerdo ahora esto de los anuncios, ¿cómo se llama? No sé qué kit digital y no sé qué chorradas, que para darte 10.000 euros tienes que estar allí horas, te persiguen, dices, tío, déjame en paz, macho. Déjame en paz, anda, tíratelo por ahí, gástatelo en otra administración pública. Es un debate que hacen, profundo, ¿no? el de las ayudas públicas, ¿no? Y de las potenciales distorsiones que suelen crear, porque claro, quien las recibe pues tiene una ventaja competitiva sobre quien no, bien porque no ha reunido las condiciones, no ha sabido hacerlo. Hay tanto que hablar de esto, ¿verdad? Interesantísima, la gran tertulia de la economía aquí en Capital Radio, como siempre. Hoy con Eduardo Aguilar, con Rubén García Quismondo y con Antonio Sanabria. Gracias por contrastar vuestras opiniones y hacernos pensar. Gracias y buen miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día, gracias.